Siervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Es un fuego que arde dentro de mí. Este mundo necesita de tu gracia. Despiértanos, Señor. Que tu iglesia se levante hoy. A todo el mundo quiero hablarle. No hay palabras para explicar que encontré la respuesta que estaba buscando. Nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder. Nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder. Aunque muchos se levanten contra mí, mi corazón nunca temerá. Enséñame la senda que debo seguir. Pacientemente esperé por ti. Tú me libraste de mi aflicción. Por eso siempre yo clamaré a ti. De día y de noche te llamo, tú respondes mi oración, tu misericordia permanece. Tú eres el camino y la vida, en tu verdad quiero vivir. Llevaré tu luz a todo lugar. Nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder. Nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder. Y nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder. Nunca me avergonzaré del evangelio porque es Gracias a todos aquellos que nos escuchan, hermanos y amigos. Muchas gracias por estar presentes en este tiempo para escuchar un poquito de la palabra de Dios. Vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos use, y vamos a iniciar con una pequeña oración. Señor mi Dios y Padre Todopoderoso, gracias te doy, Señor, porque tú nos bendices. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y te ruego, Padre Celestial, que tú, Señor, que eres grande y poderoso, Señor, en esta mañana tú me uses, tú pongas en mí palabra de bendición, Señor, para todas aquellas personas que nos escuchen. Te lo ruego, Señor, y te suplico que tú seas el invitado de honor en esta mañana y que tú estés aquí con nosotros, Señor, para poder comunicar todo esto que viene de ti, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que tú me uses conforme a tu voluntad, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos a platicar sobre unos temas que no se usan mucho en las iglesias, no se usan mucho en temas de ¿cómo se llama? De estar compartiendo la palabra de Dios, porque a veces pensamos que son temas que son más personales. Pero yo les pregunto, ¿ustedes quieren hacer reír a Dios? Cuéntenle sus planes.
Él va a decir, sí, esos son los tuyos, faltan que veas cuáles son los míos para tu vida. Entonces, tenemos que poner nuestros planes en las manos de Dios, primero, para poder tomar en cuenta cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y otra pregunta, ¿usted puede evitar algo? ¿Usted puede evitar algo de lo que tenga que suceder por su pura preocupación? ¿Puede usted evitarlo? ¿Cuáles son esas 3 cosas que no sirven para nada? Así se llama el tema de hoy, 3 cosas que no sirven para nada. Una de ellas es precisamente la preocupación. Nos preocupamos porque está sucia la casa. Nos preocupamos porque no llega la persona que estábamos esperando. Nos preocupamos hasta porque están abiertas las ventanas. Vaya, nos preocupamos por todas y cada una de las cosas que pasan en nuestras vidas. ¿Y qué nos dice el Señor? Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con toda acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto lo dice en Filipenses 6:7. Pero nosotros, ¿qué decimos? Bueno, eso dice Dios, pero yo estoy aquí en la tierra y tengo que preocuparme, tengo que hacer, tengo que ir, tengo que venir, tengo que preparar, tengo que limpiar, y todo es preocupación en nuestra vida. Nos preocupamos porque somos solteros, nos preocupamos porque estamos casados, nos preocupamos porque no tenemos trabajo, nos preocupamos porque tenemos trabajo. O sea, todo en nuestra vida lo convertimos en una preocupación. ¿Y para qué nos sirve preocuparnos? Yo creo que en lugar de preocuparnos, debemos ocuparnos. Si nosotros nos preocupamos es porque estamos demasiado desocupados. Entonces, Facundo Cabral decía, no estás deprimido, porque la preocupación nos produce depresión. No estás deprimido, estás desocupado. Hay que ocuparnos en resolver situaciones. La vida es verdad que se compone de pequeños y grandes problemas, pero esos problemas Dios los permite para que nosotros, que tenemos la inteligencia suficiente, porque Dios ya nos proveyó de ella, vayamos viendo cómo vamos solucionando cada una de las situaciones. Pero a todo le queremos llamar problema. A todo le queremos poner ese nombre para que nos angustie. Entonces, los problemas son situaciones de vida que tenemos que resolver, uno a uno, no todos en montón, porque todos en montón nada más nos atarantamos y no hacemos las cosas correctamente. Entonces, tenemos que ir resolviendo poco a poco cada una de las situaciones que se vayan presentando de una a una. Y una de las preocupaciones es, una de las cosas por las que siempre nos preocupamos es porque queremos tener el control. Queremos controlar al esposo, queremos controlar al novio, queremos controlar a los hijos, queremos controlar todas aquellas personas que nos rodean y a las que no nos rodean también. Entonces, eso es lo que nos produce preocupación, la falta de tener el control, porque nosotros queremos que todas las cosas se hagan conforme a nuestra voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros perdemos todo control, precisamente. Lo que queremos controlar se nos sale de las manos. Y una de las cosas que hacemos es estar fastidiando al prójimo o a quien nos rodea, porque estamos queriendo que se hagan las cosas exactamente como nosotros queremos. He conocido personas que decían, necesito bajar de peso, pero es que mi marido me tiene que ayudar, mis hijos me tienen que ayudar, y esta persona se sentaba y pásame una naranja, pásame esto, pásame el otro, y todos tenían que estar alrededor sirviéndole porque ella tenía que bajar de peso. Y yo decía, bueno, entonces, ¿dónde está su hacer de ella para poder llevar a cabo esa baja de peso? No, ella quería que las cosas se solucionaran estando ella sentada. Entonces, era una persona con muchas aptitudes muy buenas, tenía grandes habilidades, pero era muy controladora. O no sé si sigue siendo, ¿verdad? Porque ya no tenemos una relación tan estrecha como la teníamos antes,
por situaciones de vida que se han tenido que cambiar de lugar, de habitación, de donde viven, entonces ya no sé qué tanto siga controlando. Pero era una situación de vida muy difícil. Yo pensaba que era muy difícil para los que su esposo y sus hijos, sus padres, sus hermanos, a todos quería controlar. Entonces, ese control, y ella siempre hablaba de su preocupación por esto, su preocupación por aquello, ella siempre estaba en angustia porque tenía que controlar a todo mundo. Entonces, es muy triste que vivamos la vida de esa manera, queriendo controlar a todos. Inclusive a mí mi hijo me dice que yo quiero controlar todo también, y digo, pues, lo que puedo, ¿verdad? Nada más, pero no es cierto. Es situaciones que tenemos que ir resolviendo y tenemos que ir dejando que los demás resuelvan. Cada quien tiene que aprender a resolver su situación de vida. Fíjense que a mí me llamaba mucho la atención, porque por sugerencia de mi hijo, leí la biografía, una parte de la biografía de John Lennon y Paul McCartney, que fueron los que más destacaron con los Beatles. Algunos, bueno, todo mundo debe de saber quiénes son los Beatles, ¿no? Muy jóvenes a lo mejor digan, no sé quién es, pero han cantado sus canciones, porque se siguen escuchando y se siguen poniendo en diferentes lugares, y se siguen dando versiones nuevas de las canciones de los Beatles. Entonces, yo estaba leyendo la situación de vida de estos jóvenes, los dos de familias desintegradas, los dos con abandono de los padres, los papás varones porque nacieron ellos en tiempos de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, entonces sus padres servían al ejército, entonces tenían que estar fuera de casa, ¿no? Ahí fue un abandono involuntario tal vez al principio, pero pues después fue ya más decisión, porque cuando un hogar tiene que salir el varón a trabajar, se pierde la convivencia familiar y ya no hay, el matrimonio es tan delicado que si se separan por trabajo, es muy fácil que ese matrimonio se rompa. Entonces, en esta situación, los papás de estos dos muchachos se habían ido por la guerra, no se habían ido por gusto, los había llamado su país para ir a servir en la guerra. En ese tiempo esa era la situación, y así se llamaba el llamar a jóvenes para ser soldados, ¿no? Tenían que ir a servir a su país para poder defenderlo de los enemigos. Entonces les tocó la Segunda Guerra Mundial, cuando lo de Hitler y todo aquello tan triste que hubo en Europa, y pues fue, al ser guerra mundial, afectó a todo el mundo, ¿no? Entonces estos muchachos crecieron sin imagen paterna. La mamá era la que llevaba a cabo el control de la vida de los hijos. Entonces las mamás de estos muchachos murieron muy jóvenes. Inclusive John Lennon cuenta ahí su biografía, que su papá regresó cuando él tenía 5 años, pero ya su mamá tenía otra pareja y estaba esperando hijo de otra pareja. Entonces el papá se enojó y se quiso llevar a su hijo, y el niño, al ver a su papá, se emocionó y quiso irse con el papá, pero a la hora de alejarse de la mamá dijo, no, mejor mi mamá. Entonces cuando el papá vio que el niño lloró por su mamá, se lo dejó, y él se fue y ya no volvió a hacerse cargo del niño. No lo volvió a ver hasta muchos años después. Entonces este hombre creció sin esa imagen de su padre, y la mamá tampoco tampoco tuvo una relación duradera con la segunda pareja. Entonces John Lennon le tocaba cuidar a los hermanitos, y le tocaba ser la cabeza del hogar a los 5 o 7 años, para que la mamá pudiera ir a trabajar. Esto lo hizo crecer sin padres. Luego su madre muere cuando él tenía 14 años, y él vivía de tía en tía, porque la familia fue la que se empezó a hacer cargo de él. Él se volvió muy rebelde, era un muchacho muy inquieto, pero uno de los tíos fue el que le empezó a enseñar música. Y la historia de Paul McCartney es muy parecida a la de John Lennon. También su padre se fue a la guerra, también su mamá no tuvo otra pareja, pero tuvo
abandono de hogar por la situación de guerra, y fueron madres que querían poder controlar a sus hijos de una manera como se usaba en los 40, ¿verdad? Más estricta, y estos muchachos tenían mucha inquietud. Los dos eran unos talentos natos increíbles, porque los dos tocaban muchos instrumentos, los dos componían. Paul McCartney sigue componiendo, sigue vivo, sigue activo. John Lennon y el grupo de los Beatles, cuando se conformó allá en Inglaterra, ellos empezaron a probar drogas y empezaron a tener una vida de mucha libertinaje, y pues al no tener imágenes paternas que los fueran guiando, pues fácil se descontrolaron. Entonces la familia quería controlarlos, pero ellos no se dejaban, y eso fue un peligro para ellos. La familia quería controlarlos tanto que se les salió de control. Entonces estos jóvenes John Lennon no era tan buen estudiante como Paul McCartney. Paul McCartney era un muchacho muy, muy sobresaliente en la escuela, inclusive tenía becas para seguir estudiando, y sin embargo conoció a John Lennon y se unieron para tocar. Entonces de ahí empezó la creación de los Beatles, de ahí empezaron a juntar otras personas, y muy jovencitos empezaron a hacer una vida musical exitosa desde el principio, porque desde el principio empezaron a tener éxito allá en Inglaterra, y fueron porque les gustó mucho practicar la música, y viniendo desde tan abajo, porque fueron personas que no tenían las posibilidades económicas suficientes para tener tener una buena enseñanza, precisamente porque no estaba la situación social en ese tiempo para tener buenos recursos por la guerra. Ellos tuvieron que luchar, tuvieron que salir adelante sin una guía realmente. En el caso de Paul McCartney, la mamá era cristiana y el papá era católico. Era al revés, el papá era cristiano y la mamá era católica, pero al regresar de la guerra el papá se volvió agnóstico, entonces ahí ya no hubo una guía espiritual. En el caso de John Lennon tampoco hubo una guía espiritual, entonces crecieron sin una guía espiritual que les ayudara a tomar decisiones sabias. Entonces eran de mucho talento, eran genios musicales, porque inclusive están catalogados como los mejores músicos entre los mejores músicos de los tiempos, catalogados como los grandes músicos de la música clásica. Están en ese nivel por tanto talento que tenían. Sin embargo, ¿cómo acabó la vida de John Lennon? Él estaba totalmente metido en drogas cuando lo mataron. Era un activista social que nada le parecía, hacía manifestaciones, hacía muchas cosas que realmente lo ponían en una situación de descontrol. Pero era ¿por qué? Porque quería que él a fuerza se hiciera su voluntad. Él quería controlar cómo se debía de comportar la sociedad, y él ni siquiera podía controlarse a sí mismo, porque al tener una vida de tanta disipación, con tanta droga, no podía él tener un control de su vida. Y luego se une con una mujer que también era participante en las situaciones de drogas y todo eso, pues menos. Sin embargo, eso no impedía que tuviera la creatividad que tenía y que pudiera componer la música, las canciones que componía, porque él componía unas letras preciosas, a lo mejor sin tanto contenido profundo, pero sí que hacían que la gente le gustara y lo siguiera y compraran millones y millones de discos, porque fueron los que más vendieron en todos los tiempos, ¿verdad? Entonces John Lennon Paul McCartney sigue teniendo éxitos en algunas canciones que hace, ahora ya más lento porque pues ya tiene 70 y tantos años, ¿verdad? Pero tiene 77 años, entonces pues es un hombre ya grande, sin embargo sigue con su creatividad, sigue dando conciertos, sigue haciendo
cosas que nos sorprenden porque su talento no lo ha perdido, sin embargo no ha querido conocer del Señor, y eso hace que su talento no tenga tanto valor como podría tener si dedicara su creatividad a las cosas de Dios. Esto lo digo porque muchas veces nosotros decimos, es que yo pobrecito de mí que nací en la miseria. Mis padres no me quisieron, mis padres no esto, mis padres no lo otro. Sí tenemos situaciones así, sin embargo cuando crecemos y nos damos cuenta de que la vida no es estarnos quejando, no es estar viviendo en la preocupación de que, pues es que como a mí nadie me quiso, pues no puedo ser una persona funcional. No, ahí tenemos dos ejemplos de personas que crecieron sin guías, sin sus padres realmente, porque muy jovencitos, las madres de ellos murieron muy jóvenes ellos, entonces tuvieron que salir adelante por sí mismos, y lo hicieron de manera excelente. Sin ser cristianos lo hicieron de manera excelente. Ahora nosotros como cristianos, nosotros como personas que tenemos tanto, ellos no tenían tanto como nosotros ahora tenemos, tanta tecnología, tanta cosa que nos puede ayudar y sin embargo también nos puede hundir. Entonces nosotros estamos deseando que otros hagan las cosas por nosotros. Entonces nosotros no podemos seguir afanándonos, como dice la Biblia, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por eso les digo, no se preocupen por la vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Esto lo dice Mateo 6:25. Siempre estamos preocupados por cosas vanas y eso nos da una preocupación inútil. Tenemos que ocuparnos de ver que nuestra vida sea funcional en cuanto a tener una vida de calidad, en que si Dios nos creó con todas las capacidades, con todos los talentos que ya tenemos que desarrollarlos, porque un talento que no se desarrolla se pierde. Si Paul McCartney no siguiera escribiendo, no siguiera haciendo, su talento se perdería. Entonces necesitamos nosotros estar practicando esos talentos que Dios nos dio y haciéndolos excelentes. Tenemos que tener vidas de excelencia. Yo le comentaba a mi hijo cuando estaba yo preparando esto, decía yo, a mí me gustaría hablar de cómo Dios nos hace como una oruguita y nos hace chiquitos, pero nosotros tenemos el poder de transformación. Nosotros con todo lo que vamos haciendo y creando en nuestra vida, nos convertimos en verdaderas mariposas y podemos tener esa libertad y podemos tener la libertad de ser las personas talentosas y de ser las personas de éxito que Dios quiere para nuestras vidas. Dios no quiere que seamos cristianos quejumbrosos, no quiere que seamos los cristianos controladores, no quiere que seamos personas que nada más están ocupadas en ver qué ven de la otra gente, en ver cómo hacen que los demás les sirvan. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros demostremos ese brillo que traemos porque Dios ya nos los dio. Dios ya nos dio. Tenemos que ponernos a pensar siempre. Nosotros somos hijos del gran rey. ¿Y quiénes son los hijos del rey? Ahorita que está de moda hablar de los hijos del rey, ¿verdad? De la reina. Entonces, con todo lo que está dando de qué hablar el príncipe Harry, ¿verdad? Somos hijos del rey, no de un rey terrenal, del rey de reyes. Entonces somos príncipes y princesas. Entonces sintámonos como príncipes y princesas, pero también sepamos que los príncipes y princesas tienen obligaciones, tienen que hacer cosas que sirvan a eso que ellos representan. Nosotros, ¿a quién representamos? ¿A quién tenemos que representar mientras estamos vivos? Tenemos que representar a Dios, tenemos que representarlo con nuestra vida. ¿Y cómo vamos a representar a Dios? Haciendo cosas de provecho, haciendo cosas que nos hagan tener éxito. Y el éxito no me refiero al dinero nada más, eso viene por
añadidura, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener un éxito porque lo que hagamos lo tenemos que hacer de excelencia. No podemos ser unas personas que hagamos las cosas al ahí se va. Tenemos que tomar la decisión de despertarnos cada día a cierta hora y a partir de ese momento funcionar. No estar pensando en a quién me va a servir ahorita, quién me va a hacer, quién me va a dar, quién me va a traer. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros tenemos habilidades, tenemos capacidades para ir y crear, ir y hacer, ir y proveer, proveernos a nosotros y proveerle a otros, ir y ayudar. Tenemos que ayudar a la gente que nos rodea, siempre estar viendo qué necesitan para poder dar. No es importante qué me van a dar, sino qué voy a dar yo, qué tengo para dar, no económico, qué tengo yo en mi corazón para dar. Muchas veces nada más una palabra que demos, eso va a ayudar a la otra persona que está sufriendo. Entonces depende de nosotros que podamos, que queramos servir al prójimo, no servirnos del prójimo. Eso es bien importante. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere que seamos productivos y que vivamos el hoy. Hoy tengo que hacer las cosas que convienen a mi vida y hoy tengo que dar servicio a quien lo necesite. Dice la Biblia también, sí que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal, por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Entonces, esto lo dice en Mateo 6:34. Tenemos que estar listos para servir, listos para hacer, no estar ahí pensando, ¿y ahora a quién molesto? Porque a veces parece que así viviéramos, ¿verdad? Parece que estuviéramos despertando, ¿a quién voy a molestar hoy? Y eso en algunas ocasiones da risa, pero lo hacen hasta los niños en la escuela. Yo les preguntaba, ¿por qué te portaste así? Y me decían, porque yo dije, hoy ¿a quién molesto? Así me decía un niño y yo decía, bueno, cree que nació para fastidiar al mundo, pues lo logra porque lo hace y muy bien. Entonces, él sí molestaba. Entonces, otra de las cosas que tenemos nosotros que pensar si nos sirve para algo es el miedo. Vivimos con miedo. Y ahorita la situación social nos hace vivir con más miedo del que teníamos siempre. Pero vivimos con miedo porque, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué va a suceder? Hermanos o amigos, ¿qué es, como decía José Alfredo Jiménez, para morir nacimos? Entonces, ¿para qué nos preocupamos? ¿A qué le tenemos miedo? ¿De que nos vamos a morir? Sí. Es lo único seguro que tenemos en la vida. Es lo único así que no va a cambiar, que en algún momento tenemos que pasar por esa situación. Vamos a pasar y vamos a tener que pasar por la muerte. Así como cuando se embarazó nuestra madre y tuvimos que nacer, también tenemos que morir. Entonces, el periodo de tiempo del parto está más o menos cuantificado, ¿verdad? Entonces, 9 meses de embarazo en lo normal. Hay situaciones excepcionales donde nacen de 6, 7, 8 y 9, 6, 7 y 8 meses, pero lo natural son 9 meses. Entonces tenemos un tiempo medido para nacer, pero no tenemos un tiempo, nosotros no tenemos un tiempo medido para morir. Dios sabe cuándo nos toca. Entonces, cuando nos toque, debemos estar listos para dar cuentas. Entonces, si de todos modos me va a tocar, pues ¿para qué tengo miedo de morirme? Tengo miedo de morirme, ¿por qué? Porque no tengo seguridad de qué va a ser el día después de ese momento, qué va a ser de mi vida. Y el miedo es terrible. Mucha gente sufre, de verdad sufre mucho porque se va a morir. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer para tener una tranquilidad en nuestra muerte es recibir a Cristo como nuestro Salvador personal
entregarle nuestra vida, y entonces sabemos que el día que muramos vamos a pasar a la presencia de Dios, y de ahí Él va a buscar en el libro de la vida y va a decir, sí, estás inscrito en el libro de la vida, pasa que tienes la gloria ganada, porque ya Jesucristo pagó por tus pecados. Entonces no tenemos por qué estar sufriendo porque nos vamos a morir, no tenemos por qué estar sufriendo porque el día de mañana, ¿qué va a ser de mis hijos si yo me muero? ¿Qué va a ser de mi marido si yo me muero? ¿Qué va a ser de mi casa? ¿Qué va a ser de mis cosas? Lo más triste es que todo eso que amamos y apreciamos, de cosas me refiero, se van a quedar. ¿Y a dónde creen que van a ir? Si son cosas buenas, si son cosas muy buenas y de valor, se las van a repartir los que quedan. Y eso se las van a repartir los que quedan si son equitativos, y si no, se las va a agarrar el más listo de todos o el más tranza. Entonces eso va a pasar con sus cosas preciadas. Con las que no son tan preciadas y que a los demás no les interesan, ¿a dónde creen que van a ir? Eso que tanto, ese recuerdito que tanto guardaron ustedes, ¿a dónde creen que van a ir? A la basura. A nadie le va a interesar. Va a ir a la basura. Entonces, eso es lo que les preocupa, que qué va a hacer de sus cosas. Yo me acuerdo cuando mi suegra vivía, yo le decía, vámonos de vacaciones, vaya con nosotros de vacaciones. Y decía, no, ¿y mi casa quién la cuida? Decía yo, ¿y quién la va a cuidar cuando usted se muera? Digo, porque no va a haber quién, ¿eh? Y una vez se animó y se fue con nosotros. Y le gustó, y después ya siempre iba con nosotros. Entonces dice, el problema de salir ahora es que ya no quiero regresar, yo quiero seguir de vacaciones. Digo, pues eso nos pasa a la mayoría, todos queremos ir de vacaciones y quedarnos por allá, pero tenemos que regresar a nuestra realidad. Entonces, mi suegra falleció y eso fue lo que pasó. Lo de valor se repartió entre sus hijos, y lo que no era de valor para sus hijos, algunas cosas se regalaron y otras se tiraron. Y mi suegra lo guardaba tan bien y tenía tantas cosas, tantas cosas y bien guardadas. Entonces, ¿quién las disfrutó? Pocas cosas disfrutamos los que quedamos, ¿verdad? Porque pues también me tocó. Entonces no vamos a decir que no. También me dieron mi recuerdito de mi suegra, entonces lo disfrutamos, pero no son cosas que realmente para nosotros sean de tanto valor como era ella, ¿verdad? Ella era muy, muy valiosa, una mujer muy valiosa, pero le tocó su tiempo, fue a la presencia de Dios, y gracias a Dios porque ella recibió a Cristo y pudo comprender que ella iba a la presencia de Dios y se fue en paz. Pero ¿cuántos vemos que están sufriendo, que están sintiendo ese terror? Ya no es miedo, ya es terror porque se van a morir. Entonces digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no enseñamos que eso es lo que nos tiene que pasar sin devaluar la vida? La vida es muy importante, Dios nos las dio y Él es el único que puede decir que es nuestro tiempo de ir a su presencia. Pero tenemos que aprender a valorar esa vida, a valorar a cuidarla, a respetarla, a honrarla, nuestra vida. Entonces, no llenándola de cosas que nos destruyen, no llenándola de cosas que nos hagan sentir mal. Simplemente tenemos que disfrutar de vivir. Y disfrutar no es meternos drogas, no es meternos vicios, no es hacer cosas que nos destruyan. Disfrutar la vida es tenerla para dignificarla. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta para no tener ese temor. Nosotros, aquí nos dice la Biblia en el Salmo 56, el día que temo, yo en ti confío. Confiemos en Dios, confiemos en que Jesucristo ya pagó, ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros vivamos en paz. Y dice también la Biblia, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto lo dice en Josué 1:9. A mí ese versículo me impactó cuando lo leí la primera vez y lo tuve, bueno, es uno de mis versículos favoritos. Esfuérzate y sé valiente. Yo no entiendo la vida sin esfuerzo.
aunque me critican mucho en la casa porque siempre ando para allá y para acá, ¿no? Y haciendo un montón de cosas, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Fíjense, mi mamá cuando nos educaba cuando éramos niños, ella no conocía de la palabra de Dios. Ella tomó a ella le gustaba mucho la poesía y tomó una poesía casi como su libro de enseñanza para nosotros, una poesía muy bonita que se llama La voz del inválido. Esta poesía de Juan de Dios Pesa nos hablaba, decía, porque nació para luchar el hombre como nació para volar el ave. Y mi mamá nos decía, ustedes tienen que luchar por salir adelante, tienen que saber que tienen que esforzarse para trabajar, para hacer, antes y ahora se sigue diciendo, para ser alguien en la vida. Ya somos alguien, desde el momento en que nacemos ya somos alguien, somos un ser humano con grandes valores y grandes talentos, grandes aptitudes. Entonces no es para ser importante, para ser alguien, no es para ser alguien, es para ser una persona que se vale por sí misma, para aprender a resolver situaciones, para aprender a salir adelante en las situaciones de vida que se nos vayan presentando. A mí no me gusta mucho llamarlo problemas, porque problemas nos como que se nos viniera una piedra encima para decir, ay, tengo un problema, o sea, tengo una piedrota acá que no sé qué hacer. No, son situaciones de vida que tenemos que resolver. Yo creo que cuando nos enseñan que en la escuela que las matemáticas son problemas, ahí es donde nos marcan también diciendo que son problemas, son situaciones que hay que resolver y todo se puede resolver. La Biblia también nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es mi versículo, lema para toda mi vida. Entonces, siempre es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que saber que lo podemos hacer, porque Cristo nos dio esa inteligencia, esa sabiduría que viene de Él para poder resolver cada situación de vida que se nos presenta. Y creo que eso es tener éxito en la vida, eso es tener el éxito que merece cada persona, el aprender a resolver situaciones de vida. También nos dice la Biblia, nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo dice en Filipenses 4, 6, 7. Tenemos que ver que Jesucristo siempre está tan cerca o tan lejos como nosotros lo queramos poner. Y eso es lo que nos va a dar esa seguridad o ese temor. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos todo ganado. Tenemos el poder de salir adelante cualquiera que sea la situación. Si lo tenemos lejos de nuestra vida, entonces sí, tenemos por qué tener miedo, porque nosotros no hemos querido tener esa relación personal, esa relación íntima con Dios. Y si tenemos una relación íntima, lo tenemos cerquitita de nosotros. Entonces, no podemos decir que tengo a Cristo en mi corazón cuando lo tengo allá abandonado, ¿no? No quiero decir con esto, o sea, si nosotros tenemos a Cristo cerquita, estamos practicando la lectura bíblica todos los días. Si no lo hacemos, entonces tenemos a Cristo lejos de nuestro corazón, porque no puede ser que lo tengamos guardado por allá en el librero o en el buró y nunca lo abramos, o lo tengamos abierto en la entrada de la puerta como muchas personas hacen, que tienen su Biblia abierta en un atril y la tienen abierta ahí hasta llena de polvo porque ni la ven, la tienen abierta como fetiche, pero no la tienen para ser una guía de vida. Entonces, la Biblia es para que nos guíe en la vida, para que nos dé solución a muchos problemas. Y muchas veces decimos, pero ¿cómo la Biblia nos va a dar soluciones a los problemas? Léanla y vean que sí hay soluciones de vida dentro de la Biblia para nosotros. Dios nos habla por medio de la Biblia. Muchas veces dicen, ay, tú dices que Dios te habla, pero yo no sé por qué a mí no me habla. Pues porque no tienes una relación íntima con Él, no tienes tu lectura bíblica diaria, entonces
¿qué te va a decir? Él quiere decirte, pero si tú no buscas la voz de Dios en la Biblia, pues claro que no te va a hablar. Entonces, por eso es que no tienes esa relación. Porque no tienes esa relación, por eso no tienes esa seguridad de que Dios te puede ayudar, de que Dios te va a dar el entendimiento y la inteligencia para salir de esos problemas. Pues si nada más te estás quejando, nada más estás diciendo es que mira nada más cómo está la situación, mira ni para salir de la casa, mira ni para asomarme a la ventana. Fíjense, o sea, yo estaba viendo porque hace unos días desafortunadamente mataron a una persona conocida mía. Yo lo conocí de niño, lo dejé de ver muchos años porque pues nos cambiamos de lugar de residencia. Entonces, el enterarme que iba hacia su trabajo y ahí lo llegaron a asesinar, dije, qué angustia. Y la que me lo dijo estaba cerca de la ventana de su casa. Le digo, Dios mío, qué angustia, porque una bala perdida y te toca. Pero gracias a Dios que no era su tiempo. Sin embargo, esta persona, pues, no sé a qué se debió que lo hayan ido a asesinar. Era un político, entonces no sé cómo estaba su vida, porque les digo, dejamos de tener relación. Nos duele ver estas situaciones y nos duele saber que a veces sin deberla ni temerla les pasan, pero pues nada pasa sin la voluntad de Dios. A pesar de la situación tan difícil que estamos viviendo, a pesar de la situación social que nos está tocando vivir aquí en nuestro país, tristemente, nada se hace sin la voluntad de Dios, porque nos dice la Biblia que cuando oigamos de guerras, de rumores de guerras, de problemas en los países, de desastres naturales, de tanto problema, de tanta situación que vemos en el mundo, entonces es que está anunciando que la venida está cerca. Entonces tiene que pasar todo esto para que sepamos que la venida de Cristo está cerca. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo por nuestra relación personal con Dios? ¿No creemos que Dios nos puede dar una relación personal? ¿De verdad no creemos que Dios puede tener esa relación personal que Él quiere tener con nosotros? Yo sí creo en un Dios todopoderoso, yo sí creo en un Dios vivo y sí creo que quiere tener una relación conmigo. Yo soy su hija a partir de que lo recibí como mi Salvador personal. Soy su hija y por eso creo que quiere tener una relación personal. Para muchos de nosotros que crecimos sin la presencia del Padre en nuestras vidas, es más difícil pensarlo como un Padre, pero Él es nuestro Padre Celestial, es nuestro Padre que quiere darnos todo eso que nos faltó, quiere consolarnos, quiere darnos ese abrazo, ese apapacho, para que sintamos la seguridad de que Él está con nosotros. Nos dice la Biblia, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Lo dice en Isaías 41:13 y también dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo dice en Salmo 118:6. Dios nos está hablando ahí por medio de su palabra, dándonos esa seguridad de que Dios está pendiente de nosotros. También nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En primera de Juan 4:18 nos dice esto. Y también nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo dice en Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, nosotros como mexicanos, hermanos, en muchos lugares del país andamos en valle de sombra y de muerte, porque nos rodea la situación social que estamos viviendo. Sin embargo, tenemos esa seguridad de que no temeremos mal alguno, porque tú, Señor Jehová, estás conmigo, tú, Jesucristo vivo, estás conmigo y tú me estás guardando, me estás cuidando. Entonces yo no tengo por qué tener temor. Si toca que me toque alguna bala perdida o alguna situación en la que tenga que morir en ese momento, era mi tiempo. Era mi tiempo y voy a la presencia de Dios.
Voy a la presencia de Dios y estoy segura de que Él me va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, cuando llegue mi tiempo, yo sé a dónde voy, yo sé a dónde voy a estar. No voy a tener necesidad de tantos rezos y tantos rituales para sacarme del limbo o del purgatorio. No, porque yo ya tengo asegurada mi estancia al lado de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que Él nos da en su palabra. También tenemos otra cosa a la que tenemos mucho miedo. Y creo que es a la que más miedo le tenemos muchas de las veces. Es al qué dirán. ¿Qué van a decir de mí? Entonces, ¿o qué va a pensar la gente si yo hago o digo esto? Si yo hago o esto o aquello. Tenemos tanto miedo del qué dirán y no entiendo por qué, porque nosotros debemos estar seguros que lo que estamos haciendo lo hacemos para bien. Lo hacemos para servirnos a nosotros primero y servir a la comunidad. Entonces, si estamos sirviendo a la comunidad, ¿qué me importa el qué dirán? Entonces, hay una parte del Quijote que dice, si oyes ladrar los perros es porque vamos pasando. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Si hablan de nosotros es porque damos de qué hablar, ya sea para bien o para mal. Entonces, todo tiene un para bien y un para mal. Entonces, lo que hacemos, ¿a quién le sirve? ¿A quién le molesta? ¿Por qué hablan? Entonces, el cómo me visto, bueno, tengo mis gustos personales, ¿verdad? Y eso es problema mío, situación de vida mía. Que no les guste a otros, ese es problema de ellos. Entonces, si hablan de cómo me visto, de que no me sé vestir, de que eso es lo de menos. Les decía hace un rato, cuando nos muramos, eso tan importante va a ir a la basura. Entonces, ¿qué tanto voy a estar dispuesta a estar gaste y gaste y gaste para vestirme de acuerdo a cómo quiere la gente verme? ¿Qué tanto estoy dispuesta a invertir para tener una presencia que les agrade a todos? ¿Y voy a poder lograrlo? No. Entonces, lo podemos ver también ahorita que les digo que está tan de moda en las noticias ver a los príncipes y princesas o las esposas de los príncipes. Les critican el vestido a la reina de España, le critican el vestido, le critican el zapato, le critican cuántas veces se puso el vestido. Bueno, y fíjense, ahora han cambiado las cosas. Antes criticaban que se pusiera 2 veces el mismo vestido. Ahora le alaban que se ponga el mismo vestido porque está reciclando la ropa para poder ser, eso le llaman reciclar. Yo digo, bueno, ¿cómo creen que eso va a ser reciclar? Yo me acuerdo cuando era niña, yo tenía mi vestido de uniforme para la escuela de todos los días, uno para lavarlo y otro para usarlo, ¿no? Y tenía la ropita para en la tarde, que era un vestidito para en la tarde, o 2 vestiditos para en la tarde, para toda la semana, y el del domingo. El del domingo era el que estaba colgadito siempre y los otros siempre estaban en el tendedero porque uno lo traía puesto y el otro estaba lavado. Entonces, era la ropa que teníamos, hermanos y amigos. No había tanto de comprar ropa. Inclusive mi mamá nos decía, ¿para qué gastan en tanta ropa si eso se va a quedar? ¿Para qué gastan? Y mi mamá tenía esa onda de estarnos dice y dice, entonces a mí ahora me cuesta trabajo comprarme ropa y digo, ay Dios mío. Pero pues tenemos que ir, no con eso de que todo el tiempo tengo que estarme comprando. Yo veo jóvenes sordas que viven comprando ropa y digo, no les veo repetido nunca un trapo. Y yo no salgo de lo mismo. Bueno, a mí no me interesa estarme cambiando de modelitos cada rato, ¿no? Pero ellas no repiten un trapo. Entonces digo, ¿qué les pasa? ¿Cómo tendrán su casa llena de ropa? ¿O cómo tiran dinero en estar comprando tanta ropa? ¿Y para qué? ¿Para qué? De todos modos, no les interesa trabajar. De todos modos, no les interesa generar. Y si generan nada más es para eso, pues qué triste su vida, ¿verdad? Porque no ven por el prójimo. Tristemente, a personas sordas muy difícilmente se les enseña a ayudar. Tristemente, pocas personas sordas están dispuestas a ayudar. Ayudar me refiero en hacer algo por alguien. Ayudan en que enseñan un poquito de lengua de señas, si esa es su ayuda, y si pueden, cobran.
pero para que enseñar su lengua de señas. Pero si no, ellos no están dispuestos a ayudar, muy pocas veces. Y es triste porque no tienen esa satisfacción. Todo es estirar la mano para que les den. Todo es estar viendo quién les puede suplir lo que ellos quieren, no lo que necesitan, lo que ellos quieren. Entonces, qué triste que les enseñemos a los seres humanos a vivir de esa manera. Y me refiero a los sordos porque es con los que más convivo. Están desesperados porque no les llega su tarjeta del apoyo que ofreció el gobierno. Digo, ¿por qué tienen que esperar una tarjeta? Que se pongan a trabajar y que generen lo que necesitan. No estar esperando que les llegue regalado lo que no han ganado. Entonces, a mí eso me molesta. Pero pues bueno, lo ofreció el presidente, pues, o lo ofreció la política, pues que lo den, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque todos tenemos que generar lo que necesitamos. Y nos preocupa. Nos preocupa el qué dirán, y decimos, ¿por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios, volveré a alabarlo por haberme salvado. Esto lo dice Salmo 56:3, y dice, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Lo dice Filipenses 4:6-7. Nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir adelante. Digan lo que digan, hagan lo que hagan en contra de nosotros, tenemos que seguir adelante. Dios nos da esa fortaleza, Dios nos da esa sabiduría para poder darle la vuelta a lo que nos vienen diciendo. Nosotros podemos hacer las cosas correctamente. Ahora, si nos dicen algo que podemos mejorar, y es necesario, pues mejoremos. Por ejemplo, cuando hago un trabajo y me dicen, mira, aquí lo puedes hacer de esta manera y te va a salir mejor, seguir ese consejo, porque eso me va a ayudar. Pero a veces decimos, no, eso yo lo quiero hacer así, porque lo digo yo, y entonces ahí es donde estamos nosotros equivocando nuestras vidas. Dios nos dice, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Lo dice en Colosenses 3:15. Si nos dicen algo que nos afecta, analicemos qué es lo que nos está afectando, qué es lo que están diciendo, como para que nosotros digamos, tengo que tomarlo en cuenta para hacer un cambio de vida, o no le doy importancia porque no me interesa, no es algo que me vaya a beneficiar o me vaya a perjudicar. Entonces no le hago caso. De qué van a hablar, y qué bueno, porque nos están mirando. Y sabemos que si nos están mirando, tenemos que dar testimonio, y tenemos que dar un buen testimonio, no ser cualquier cosa, tenemos que ser de excelencia, que hablen de nosotros para bien y no estar preocupados por el qué dirán. Lo van a decir de todos modos, entonces nosotros demos gloria a Dios porque nos ven. Hay gente a la que ni voltean a ver. Entonces nosotros, si estamos al frente o estamos en algún lugar donde nos voltean a ver y hablan de nosotros, demos gracias a Dios porque se están fijando en nosotros. Y eso nos hace buscar ser mejores. Y busquemos ser mejores y no nos preocupemos por situaciones de vida que no vamos a cambiar. Debemos dejar a un lado las preocupaciones, el miedo, y no temer al que dirán, que no nos importe, o si nos importa, ver por qué nos importa, analizar todo lo que nos pasa para poder saber, o todo lo que dicen de nosotros, para poder saber si es necesario cambiar. Y si nada más nos están alabando, analicemos por qué nos alaban, a lo mejor es mentira. Veamos que lo que nos digan sea algo que nos haga ser mejores, que nos haga dar un buen testimonio. No nada más dejar que siempre nos estén diciendo, es porque usted todo lo hace bien, es porque usted es una persona muy positiva, porque es una persona acá y acá, y nos están endulzando el oído tanto
que nos vamos elevando y de repente ¡zas!, nos damos un trancazo porque alguien vino y nos dijo, es mentira, no sirves para nada. Entonces no tenemos por qué darle tanta importancia a lo que nos dicen. Tenemos que estar dispuestos a ver qué nos dice Dios de nosotros, qué nos dice la Biblia de nosotros mismos. ¿Somos hijos aprobados o somos hijos reprobados? Y cuando lleguemos a la presencia de Dios nos va a decir, pasa, bienvenido buen siervo y fiel, o nos va a decir, apártate de mí que no te conozco, y tú serás echado en el lago de fuego. Cuidado con eso, porque entonces sí, qué triste. Es de lo único que tenemos que estar pendientes, que estar bien con Dios. Y estar bien con Dios es estar bien conmigo mismo, y al estar bien conmigo mismo voy a estar bien con los demás. Eso es lo importante y es lo que debemos de buscar, estar bien con Dios para estar bien conmigo mismo y estar bien con los demás. Que Dios les dé la sabiduría para poder salir adelante con estas situaciones de vida, y que Dios les ilumine para poder ir resolviendo cada una de estas, y que podamos dar testimonio de que somos creación de Dios, y que como creación de Dios podemos dar lo mejor. Dios les bendiga, hermanos. Insaciables son
su amor.